Pinito de Contreras, Pirita de la Jusco, de las verdes magalleras. De allí se me viene el gusto y subo corriendo a la Jusco solo por venirte a ver. Que en la montaña se ve. Es que dicen que en 1847, como dice la canción, la batalla de Contreras. Se le conoce más como Padierna y es el inicio de las operaciones del ejército norteamericano en el Valle de México. Nada más que esta parte de Contreras, Lomas de Padierna, pues obviamente hoy ya es parte de la Ciudad de México, muy totalmente integrada. No, en aquellos tiempos eran muy en las afueras de la ciudad, es decir, estaba cerca de algunos pueblos como podría ser quizá San Ángel, pero era fuera de la Ciudad de México, pero ya habían llegado el 19 de agosto de 1847, era el inicio de toda la que sería la ofensiva final de los norteamericanos sobre la Ciudad de México. Bueno, el Valle de México, que terminaría con la toma de la ciudad y el izamiento de la bandera norteamericana en Palacio. Todavía ahí lo que era el Pedregal de San Ángel, toda esa zona, hay fortificaciones, hay restos de fortificaciones. Uno no se explica por qué hay una especie de muretes en ciertos lugares del Pedregal y todo es resultado de eso. Y claro, en esa batalla es una de los ejemplos de que Santana la pierde, quizá deliberadamente, para perjudicar al general León por celos, que era el que estaba enfrente, no envía refuerzos en el momento indicado, una serie de cosas terribles. Son de esas batallas que se pudieron haber ganado y no se ganaron por culpa de Santana directamente. Pero ya fíjate qué tan... Sí. Alejandro. Fíjate qué tan cerca estaba de la ciudad, bueno, de los pueblos aledaños a la ciudad, que al otro día es la batalla de Churubusco. O sea, prácticamente fue un paso, no se detuvieron prácticamente a nada, derrotan a las tropas mexicanas, como dice Mario, y avanzan luego sobre la batalla de Churubusco. Entonces, 19 de agosto es Padierna, 20 de agosto Churubusco, y la siguiente gran batalla será el 8 de septiembre en Molino del Rey, ya en Chapultepec. Pero prácticamente ya en Churubusco pues tendrían posesión, ¿no? Era una de las últimas grandes fortificaciones del ejército mexicano. Ahí estaba el general Anaya, que había sido 2 veces presidente. No sé si ya para entonces había sido 2 veces presidente de la República, pero es el famoso general aquel que cuando entran los norteamericanos ya ocupan el convento después de varias horas de batalla, es que le preguntan los gringos, o eso se dice, que dónde está el parque, y la gran frase con la cual entra a la posteridad del general Anaya es: si tuviera parque, no estaría usted aquí. Pero ¿por qué pierden la batalla si había más elementos en el ejército mexicano que en el norteamericano, la de Padierna? Ya dijo Mario. Pero no era León, perdón, es Valencia el general. Sí, Antonio de León creo que es hasta el 8 de septiembre. Sí. Pero básicamente se pierde toda la guerra, primero porque realmente los norteamericanos tienen una superioridad tecnológica. Todavía se cuenta que muchos soldados mexicanos, y sobre todo porque los agarraron de leva, es decir, los obligaron a combatir, pasaban a los pueblos, órale, vente al ejército a defender el país. Era gente que la armaron incluso con armas que habían sido utilizadas durante la Guerra de Independencia. Estamos hablando de 20 años antes. Entonces ya no era la misma tecnología en cuanto a las armas y demás. Y eso ayudó. Venían bien comidos, bien armados, bien vestidos, con paga. Era un ejército profesional. Y aquí, pues, a las primeras de cambio, los soldados mexicanos dependían. Es una guerra que se pierde también porque no hay realmente un sentimiento de unidad de todos los que participan, o unidad nacional. Todavía no había ese sentimiento o sentido de nacionalismo o de patriotismo
que sí habrá 20 años más tarde cuando vengan los franceses. Entonces, cada quien mira para su santo, hay una serie de envidias y celos entre los propios generales encabezada por Santana. Entonces unos se quieren ayudar, pero otros no, porque entonces el otro se va a quedar con la gloria. Creo que esa guerra, no solamente por el despojo, que sí lo fue de parte de los norteamericanos, también demuestra que México estaba total y absolutamente dividido en su clase gobernante. Y realmente no había balas. ¿No? Creo que las pocas que tenían se les quemaron o explotaron, ¿no? En algunos casos y en otros parece ser que venían de mal uso, o sea, estaban almacenadas de tanto tiempo que no servían. No, un desgarriate. O sea, la verdad, si antes no perdimos todo el territorio fue gracias a la guadalupana, creo yo. Nos hizo el milagro. Y ondeó la bandera gringa cuando estábamos celebrando la independencia, ¿no? Imagínate, pues eran del 21 al 47, 26 años después exactamente de la consumación de la independencia, la bandera norteamericana ondeaba exactamente en el mes de la patria. Bueno, no se le conocía así todavía, pero en septiembre, para la noche del grito o de la festividad de independencia, estaba la bandera en el Palacio Nacional, la norteamericana. Y lo malo es que se quedaron aquí tanto que embarazaron a nuestras mujeres. Pues sí, muchos se quedaron. Bueno, y además la ocupación de la Ciudad de México fue de septiembre del 47 a junio del 48. O sea, ocupación no fue de, ganamos y nos regresamos. Se echaron 9 meses aquí, exactamente con el tiempo suficiente para irse con los silbayates o ya dejarlos aquí, abandonados. No, pues dicen que algunos se quedaron ya aquí con la mujer y que otros nada más dejaron el encarguito. No lo dudo. Y pues sí, es que ellos deslumbraban, destacaban, gringos, al fin y al cabo, en un México que pues ya no nos imaginamos, como dice Alejandro, pero donde la población general pues éramos morenitos, ¿no? La mayoría. Y chaparritos. Sí, claro. Y seguramente era 90% rural y las ciudades, los centros urbanos propiamente no eran tan modernos. No, era un México que se estaba tratando de definir como nación. O sea, teníamos la independencia, pero imagínate, ¿qué haces tú con más o menos habrían sido como 7 millones de habitantes en un territorio que todavía hasta el inicio de la guerra era de 4.400.000 kilómetros cuadrados? O sea, era inmenso. Entonces, entre que llegaba una noticia de un lugar a otro, pues pasaban semanas. ¿Y en qué se divertían los gringos? ¿Dónde dormían? Ocuparon casas en la Ciudad de México. Iban a varios, digamos, restaurantes, cafés como la Bella Unión, había uno que se llamaba así. Utilizaron el teatro, el que luego sería el principal, pero que ya desde la época de la colonia estaba ahí en lo que sería Bolívar. Muchas compañías, ellos mismos organizaban sus sesiones de teatro porque, pues como una forma de protesta, las compañías mexicanas decidieron no actuar, pero se daban al juego. O sea, realmente fue pues una coexistencia bastante buena, sobre todo para la gente de la Ciudad de México. Está mal decirlo, pero los gringos pagaban en cash. Y el gobierno lo que hacía era, oye, te dejo vale, te debo, necesito que me des digamos, todas tus verduras porque voy a equipar y alimentar a mi ejército. Entonces se movían con vales, con préstamos, y los norteamericanos llegaban y pagaban al centavo. Entonces empezaron a cambiar los nombres, en vez de peluquería, barber shop o cosas así, ¿no? Empezaron a ponerles en inglés. Y luego también pues, había muchas mujeres de la vida galante a la que todavía no he encontrado por qué les decían las margaritas. Entonces se divertían con ellas. Había un verso de la época que decía, ya las margaritas hablan en inglés, les dices, ¿me quieres? Y responden, yes. Uy, pues hay quien hasta dice que se hubieran quedado. Dice, pues ya estaban aquí. Le ofrecieron a Scott el famoso brindis del desierto, en el desierto de los leones, se lo llevan
los liberales más radicales de la época y le ofrecen que se quede a gobernar como rey. Y Scott dice, cuernos, lo único que queremos son los estados por los que venimos a pelear. Él no quería ser ni presidente, ni rey, ni gobernante de México, porque sí había una mala opinión de los norteamericanos sobre los mexicanos, sobre todo por el origen que compartíamos con los españoles. Decían que éramos una sociedad atrasada, que no teníamos esa idea que ellos sí compartían a través del protestantismo de si haces riqueza te vas al cielo, si generas plusvalía te vas al cielo, si trabajas te vas al cielo, y aquí era pues, el cielo, mortifícate en la tierra, no importa que seas pobre, al final encontrarás la riqueza en el reino de Dios. Eran dos visiones del mundo total y absolutamente distintas. ¿Ese crees que sea el punto del fracaso del mexicano? Los ricos no entran al cielo y los pobres sí, los que han sufrido. ¿Esa diferencia de visión? Yo creo que una parte ya sería demasiado decirlo que después de 500 años esa podría ser una razón, pero yo creo que en los siglos anteriores sí pesaba demasiado el asunto de la religión como para definir el ser mexicano, al ser mexicano, digamos. Arturo Hernández, Alejandro, ¿en esa batalla participó el batallón de San Patricio? En la de Churubusco. En la de Churubusco ya está perfectamente ubicado el batallón de San Patricio, y ahí es donde la mayoría de ellos cae prisionero, que luego a muchos los van a ejecutar en San Ángel, ahí en la placita donde se pone el bazar de los sábados. Los van a ejecutar en el momento en que hicen la bandera norteamericana sobre el castillo de Chapultepec, porque se alcanzaba a ver de un lugar a otro. Y se los llevan todos prisioneros a San Ángel, y cuando izan la bandera, entonces los ejecutan. A otros los marcan en la cara con una marca que tenían para los traidores y les perdonan la vida, pero ya cargan como con la letra escarlata. Fueron muy crueles con ellos, ¿no? Ojo, nada más para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, el batallón de San Patricio es un batallón formado por irlandeses que venían con los norteamericanos y que decidieron combatir del lado mexicano porque era un batallón al que trataban muy mal los norteamericanos. Primero porque eran católicos, luego porque veían como apestados a los irlandeses, el propio ejército, sobre todo la gente que era como originario, llevaba ya varios pues décadas o siglos aquí en América, y que habían sido de los fundadores. Entonces muchos de ellos se solidarizaron con los mexicanos, o con el ejército mexicano, con el país, por el despojo que estaban perpetrando los norteamericanos, porque también a ellos les había tocado pues todo el despojo de lo que había hecho Inglaterra con Irlanda, con Escocia, con todas estas regiones que obligaron a ser parte del Imperio Británico. Entonces no fue solo buena onda. No, los trataban bastante mal. El problema es que aquí, cuando llegan, pues obviamente, no sé si todavía le tocó a Santana, pero les prometen, sí, peleen con nosotros y tendrán todo, y luego los abandonaron, los dejaron a su suerte. Los que sobrevivieron, pues estuvieron mendigando ahí en la Ciudad de México. Ah. Ay, capítulos de la historia. Ay, sí, tan interesante que es la historia de nuestro país. Y en las escuelas se da una salpicadita, ni siquiera una manita, no, una salpicada de historia. Pues no creo que sea el problema la escuela, sino el maestro que esté al frente del grupo. Ah, bueno, sí. Cuando tienes un maestro que ama la historia, que la conoce, es un maestro que te hace que también te intereses. Con que la conozca, con que la maneje, no en fechas, sino en hechos. En hechos, estructurada. Sí. Ya la puedes difundir así como lo hace, ¿cómo se llama eso? Alejandro. Ah. O que entiendan que al final todos se mueren. Ya ese es el resumen perfecto de ello. Gabriela Flores, los estudiantes de ahora
Les preguntas qué se conmemora, cuál es la fecha y no saben nada. No es culpa de ellos, es de los que los educaron, de los que los precedieron, de los que no les inculcaron esa curiosidad. Ellos van llegando, es culpa de los que ya estaban. Emanuel Sánchez. Años atrás los conocí por mi abuelo, que escuchaba al señor Martínez Serrano todas las mañanas. Ahora mi abuelo ya no está y escucho al señor Manelik. Tengo 25 años y soy docente de educación especial. Un saludo. Gracias. Adriana García Cervantes. La historia nos muestra que la división nos perjudica, pero no lo hemos aprendido. Efectivamente. ¿Será? Sí. La mayoría de nosotros, si podemos fastidiar al de al lado, lo fastidiamos, en lugar de tener una fuerza común.